¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas, querida comunidad de teatreros. Como todos los lunes, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este lunes 23 de agosto del 2021. Y oigan, pues el día de hoy, como probablemente muchos y muchas de ustedes vieron en nuestras redes, tenemos un programa especial porque, pues, saben que me dediqué a documentar lo que yo creo, porque pueden o no estar de acuerdo conmigo y les voy a encargar mucho que me den sus puntos de vista, sus comentarios y que digan, no, estás bien loco, así no, o que me den otras opciones, otras ideas, pero pues hoy los quiero llevar y las quiero llevar por un recorrido histórico sobre lo que yo creo que son los personajes más icónicos de las comedias musicales de los últimos 90 años. Si no es que casi 100 años, más o menos, ¿no? Eh, Creo que son personajes, ojo que no estoy hablando de actores, no estoy hablando de producciones en particular, son personajes que en mi punto de vista han trascendido a un nivel casi universal. Muchos de ellos nos acordamos de quiénes son, muchos quizás ya no, pero bueno, les invito y las invito a que me sigan en este recorrido, en este camino que vamos a tener el día de hoy sobre estos personajes, porque además creo que de paso va a ser como una especie de desfile de modas, que es bien interesante ver cómo los directores de escena trabajan con los creadores de vestuario para darle esta personalidad a los personajes de acuerdo a lo que están interpretando en cada una de estas eh, digamos, pues en caracterizaciones que están llevando a cabo. Así que, sin más, quiero entrar de lleno a nuestra sesión del día de hoy, porque pues con mucho gusto la preparé, muy emocionado, porque la verdad es que esto me resulta, como saben, muy entretenido, porque además, pues muchos los he visto, ¿no? Y creo que vamos a compartir ustedes y yo muchos que digan, ah, sí, ese lo vi, no me acordaba, o a lo mejor me identifico con este personaje o con este otro, ¿no? Hay algunos que no voy a decir quién, pero me recuerdan a personas, ¿no? Entonces, pues quiero que sea un programa sumamente divertido e ilustrativo. No voy a narrar tanto de qué se tratan las obras, porque olvídense, les digo, voy a hacer un recorrido de 90 años prácticamente en este programa resumido. Entonces, lo vamos a llevar muy ágil, pero sí, nuevamente, que veamos personajes, que veamos cómo los diseñadores de vestuario recrean épocas, recrean momentos y gracias al trabajo actoral y al trabajo de dirección, pues me parece que hay quienes logran este estándar de ser un ícono, de ser un personaje icónico que son sumamente recordados o recordadas, porque además estaba viendo que la mayoría, creo, son mujeres, lo cual también, oigan, pues está padrísimo, porque luego mucho que se dice que si no hay no voy a entrar en estos temas, pero que el apoyo a la mujer y ponerlas a la mujer, y estoy teniendo en cuenta que al menos en el mundo del teatro musical, la mayoría de los grandes personajes escritos para personajes principales es para mujeres. Así que bueno, está interesante. Eh, y bueno, pues vamos a empezar este recorrido de este programa el día de hoy. Vamos a empezar por allá del año de 1927 con este personaje icónico que se llama Magnolia Hawks. Aquí a lo largo del programa van a ver justamente imágenes del personaje y también el nombre de la obra a la cual pertenece este personaje, que es Showboat, justamente esta obra de los años 20. Para muchos autores prácticamente considerada el primer gran musical de la historia del teatro, en su versión moderna, ¿no? Porque bueno, evidentemente antes de estas versiones pues había óperas o había operetas o había revistas musicales, en fin, pero como la conocemos, digamos, hoy día en esta versión moderna, muchos consideran que Showboat es este primer gran musical narrado y tal como lo conocemos hoy día el formato. Así que bueno, Magnolia Hawks que nos presenta justamente un traje pues muy victoriano, muy de finales del siglo XIX, porque precisamente la historia transcurre a lo largo de un barco en Nueva Orleans, ¿no? Entonces, bueno, de esa época. Así que bueno, este es mi primer personaje icónico seleccionado para el programa del día de hoy.
Avanzando en los años, en 1934, también Cole Porter nos regala este personaje que se llama Reno Sweeney, que es un personaje sumamente simpático, que a través de una serie digamos, mentiras y engaños y situaciones chuscas que lleva la historia, que se llama Anything Goes. La traducción es Todo se vale, pues nos lleva verdaderamente por lo que yo creo que es la esencia de la comedia musical, ¿no? Que es hacernos reír al final del día. Es un personaje que, como pueden ver aquí, también incluso nos presenta un diseño de vestuario muy icónico de los años 30, muy propio de la época, y como también esta historia transcurre durante un crucero, pues además se acompaña del equipo del crew, ¿no? Del barco, que serían los bailarines. Así que bueno, este es uno de mis personajes icónicos, dedicado al año 1934. Igualmente en el año 34, los compositores Rodgers and Hammerstein, que evidentemente para muchos pueden ser considerados también los padres de la comedia musical, ¿no? Ellos escriben Showboat, pues nos entregan a este personaje que se llama Curly McLean, del musical Oklahoma, y que bueno, pues es también muy icónico justamente por el traje tan del medio oeste norteamericano, porque la obra pues en sí obviamente habla y se centra en este estado de los Estados Unidos, que es casi del medio oeste, ¿no? Y que bueno, hace muy poco como 20 años lo interpretó Hugh Jackman justamente. Y a propósito del medio oeste, pues también en el 46, Irving Berlin nos regala este personaje que se llama Annie Oakley, del musical Annie Get Your Gun. Y aquí lo hizo Silvia Pinal, ¿no? Hace muchísimos años, que se llamó Annie es un tiro. Y bueno, pues también es un personaje que justamente me parece ha llegado a niveles icónicos por la caracterización que tiene, y además, como creo que lo comenté al principio del programa, porque este personaje en particular, como muchos de los que vamos a ver, empodera y habla mucho de el poder justamente de la mujer en la sociedad, ¿no? Y cómo con sus talentos se puede desenvolver correctamente sin importar la época, porque miren, estamos hablando de que este personaje fue concebido en el año 1946. Y avanzando también con los musicales de Rodgers and Hammerstein, en 1949 nos regalan este súper personaje, también Nellie Forbush, de 1949, del musical South Pacific. Poco conocido en México esta obra, pero en los Estados Unidos y en Europa es prácticamente catalogado a nivel de clásico. Ya incluso las reposiciones se llevan a cabo en centros de ópera, porque es un poco más clásico su formato, pero sí creo que también es un personaje bastante interesante, porque además la historia pues se centra justamente en el Pacífico Sur, en la época de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando está justamente concluyendo en la vida real, digamos, cuando se escribe esta obra, pues también están concluyendo la Segunda Guerra Mundial. Así que por eso no nos sorprende el momento tan icónico y el rol tan importante que tiene la mujer durante pues, momentos tan complejos que vivió la humanidad. Después, bueno, pues miren, entramos hacia los años 50 con Nathan Detroit Sky Masterson, perdón, de la obra Guys and Dolls, que pues al final son unos mafiosos, y que definitivamente el traje per se, creo que nosotros solamente con ver un traje así, un saco a rayas, el sombrero, de inmediato pensamos en un mafioso, ¿no? Entonces creo que si bien alude a estos gángsters también de los años 20, de los años 30, pues creo que justamente por eso ya son dos personajes sumamente icónicos, porque además ya el vestuario, la caracterización nos aluden precisamente a un estilo y a una forma de ser desde un grupo de personas. Y ni qué decir también de 1950, cuando nace este musical Peter Pan, que bueno, como sabemos aquí en México, nuestra querida Lolita Cortés prácticamente lo ha hecho cualquier cantidad de veces, al igual que doña Olivia Bucio, pero que su intérprete original fue Mary Martin. Bueno, pues creo que es un personaje también sumamente icónico, este niño que no quiere ser grande y que además tiene la capacidad de volar gracias a la fantasía, ¿no?
Hacia 1951, también Rodgers and Hammerstein nos regalan El Rey y Yo, y definitivamente incluso esta es una escena sumamente icónica donde el rey de Siam, de Tailandia justamente, que verdaderamente existió, está ejecutando un baile con la tutora de sus hijos que les está enseñando inglés, ¿no? Entonces es un momento muy icónico del teatro, es un momento en el que prácticamente la gente que, pues, me incluye, hemos tenido la oportunidad de verlo, prácticamente es aplauso de pie solamente del momento que genera este instante, esta escena que ocurre en este musical de Rodgers and Hammerstein. Hacia 1955, pues este otro musical que se llama Damn Yankees, basado en justamente los jugadores de béisbol de los Yankees de Nueva York, que creo que aquí todo el equipo son justamente los icónicos. No hay más traje que un traje de béisbol y es sumamente interesante y divertido ver cómo un equipo de béisbol se tornan también en parte de una comedia musical y se tornan parte de una historia que está basada mucho en la novela esta de Dante Alighieri, de aquella persona que le vende su arma al diablo para ser joven por la mujer que ama. Solo que esto está centrado en una época moderna, en los años 50, y por un equipo de béisbol, ¿no? Donde un hombre mayor le vende su alma al diablo para poder jugar con los Yankees. Entonces, muy simpática obra, también en México poco conocida, pero bueno, me parece otro momento sumamente icónico ver a los Washington Senators en sus momentos de jugar béisbol a través de las coreografías de esta obra. Creo que un personaje sumamente icónico también de los musicales, Eliza Doolittle, de Mi Bella Dama, también de 1956, interpretado en el teatro por Julie Andrews, en el cine por Audrey Hepburn, y ni qué decir, pues ustedes saben la historia típica de la chica pobre que es transformada, que es educada y se vuelve de la alta sociedad, ¿no? Pero también que se vuelve sumamente interesante ver cómo nuevamente los desarrolladores de personajes a través del vestuario y de la dirección pues transforman momentos, crean mejor dicho momentos tan icónicos como es la presentación en esta obra de Lisa Doolittle a la sociedad una vez que es educada, ¿no? Entonces, basada por cierto en la novela de Pygmalion de Bernard Shaw, bastante interesante, pero bueno, el punto es, para mí es un momento sumamente icónico cuando entra Lisa Doolittle. Recientemente se presenta en Ascot, que son las carreras de caballos de la alta sociedad británica, y es presentada como alguien de la alta sociedad y ella tiene que comportarse como una mujer de la alta sociedad. Momento sumamente icónico. Harold Hill, otro de los personajes que me parecen icónicos de los años 50, de 1957, del musical de Music Man, que por cierto tiene su reestreno porque se ha montado varias veces en Nueva York, en México prácticamente no, a nivel profesional no. Pero justamente Hugh Jackman está por estrenar, se está esperando que hacia finales de este 2021, principios del 2022, ya saben, con esta situación todavía siguen siendo un poco inestables las fechas de estrenos, está pospuesto el estreno desde el año pasado, pero es un, digamos, personaje sumamente característico para verdaderamente actores de primer nivel y por eso pues Hugh Jackman aceptó hacer este personaje en una reposición que viene para Nueva York a finales de este año. Y este Harold Hill para mí es otro de los personajes icónicos de las comedias musicales, ¿no? Pues Tony María, yo creo que también, ¿no? Este musical West Side Story en México fue traducido como Amor sin Barreras, es un musical que nos entrega Stephen Sondheim en 1957 y que está basado en Romeo y Julieta, solo que aquí ocurre justamente en los barrios del lado oeste de Nueva York y donde dos bandas son enemigas y obviamente ya saben, uno se enamora de una banda contraria y es la misma historia de Romeo y Julieta, solamente que es llevado a, a estas bandas neoyorquinas. Y si bien es una obra de 1957, pues definitivamente todavía es muy actual y que son dos personajes muy icónicos, como es la famosa escena del balcón, donde pues Tony está cantando a María porque la está conquistando, ¿no? Que obviamente viene muy, muy shakespeariano desde esa época.
Y hacia finales de los 50, en 1959, también justamente Stephen Sondheim, bueno, como letrista, nos entrega este mega musical Gypsy, que ha sido tan icónico el personaje, que es Mama Rose Gypsy, que ha sido prácticamente interpretada por las grandes actrices en todo el mundo, desde Angela Lansbury, Bette Midler, Bernadette Peters, eh, más recientemente Patti LuPone, Imelda Sutherland, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, si a ella probablemente no la, así si la ven caracterizada, si no la van a reconocer, pero ha salido en todas las películas de Harry Potter, ¿no? Y que bueno, aquí en México también hizo doña Silvia Pinal en su momento. Así que bueno, esto creo que es definitivamente otro de los momentos icónicos, otro de los personajes que han trascendido y que se han hecho universales, que es Mama Rose Gypsy, de este musical de 1959. También en el 59, el último musical que escriben Rodgers and Hammerstein en vivo, o sea, en vida, mejor dicho, pues es The Sound of Music. En español se ha traducido mucho como La novicia rebelde. Y definitivamente creo que otro de los personajes icónicos del teatro es María Reiner, esta institutriz de los 7 niños del capitán Von Trapp, ¿no? Basada en una historia real sobre la migración austriaca a principios de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ocupación nazi se empieza a expandir en Europa, ¿no? Así que es una historia tan conmovedora y tan universal que sigue siendo vigente al día de hoy y que por eso le ha dado incluso la vuelta al mundo y sigue siendo muy vigente. Para mí, María Reiner es otro de los personajes icónicos del teatro musical de todos los tiempos. Eh, adentrándonos a los años 60, Conrad Birdie, de Bye Bye Birdie, creo que también es otro de los grandes personajes históricos. Y ni qué decir del musical de 1962, Oliver Twist, donde este pequeño huerfanito, ¿no? Que está buscando ganarse un lugar en la vida, este es definitivamente otro personaje muy icónico digamos, de lucha por salir adelante en una sociedad complicada y en una situación pues de vulnerabilidad, por así decirlo, ¿no? Eh, pues entrándonos en los años 60 también, ¿qué podemos decir? Dolly Levi. O sea, definitivamente este es otro de los momentos icónicos del teatro musical, también otro personaje escrito para grandes actrices, originalmente interpretado por Carol Channing en los Estados Unidos. Muy recientemente, hace 5 o 6 años, hubo una reposición que interpretó Bette Midler y que fue, bueno, evidentemente la sensación y este momento de bajar por las escaleras rojas con el vestido rojo, con las plumas y todo esto, pues ha sido un momento que es icónico en el teatro musical. Tan es así que, bueno, recientemente también en México lo interpretó Daniela Romo, doña Silvia Pinal en los años 90, Bernadette Peters también recientemente, por hablar de algunas de las actrices que han estado al frente de este personaje. Y entrando también, avanzando en los 60, pues creo que Teddy, este personaje central del violinista en el tejado, es otro de los personajes icónicos de la comedia musical, interpretado en México por don Manolo Fábregas en su momento, posteriormente por Pedro Armendáriz en una reposición, pero pues definitivamente un personaje sumamente tierno, vulnerable, un padre de familia que se afronta y se confronta ante tiempos cambiantes y sus creencias versus lo que está ocurriendo con su familia y lo que está ocurriendo históricamente en la comunidad en la que vive, por el desplazamiento también de comunidades eh, judías en Europa. Entonces, pues creo que otro de los personajes icónicos universales de la comedia musical que es seleccionado. De los años 60 también, pues creo que podemos decir Miguel de Cervantes, del musical El Hombre de la Mancha, que nos entrega su autor, que sinceramente no lo sé pronunciar, así que no me voy a meter en camisa de once varas, pero es un musical de 1965 y que en México hemos tenido en repetidas ocasiones montado. La última versión estuvo Ben Ibarra al frente, pero ha estado en su momento Julia Alemán, Claudio Brook, eh,
bueno, muchísimos actores de primerísima línea porque es un personaje muy, muy complejo de interpretar y además que se requiere una preparación vocal, pues creo que muy única, pues todos conocemos, creo, El sueño imposible, interpretado en el momento cumbre de este musical por Miguel de Cervantes, del musical de 1965, El hombre de la Mancha. También en los años 60, Ken Draneo, que empiezan a entrar a escena, a las escenas de los grandes musicales, nos entregan Cabaret al mundo, este musical que pues también le ha dado la vuelta a no sé cuántos países, idiomas ha sido traducido desde 1966 hasta la fecha, que ha sido producido en cinematografía, en cine, ha ganado Óscares, Tonys, en fin, premios por todos lados. Y creo que el personaje más icónico de esta obra es el maestro de ceremonias, que nos va narrando también una Berlín decayente por la entrada justamente también de la ocupación nazi, ¿no? Creo que es interesante ver cómo todos estos personajes y estos autores se observan a partir de los años 40, 50, 60, pues toda la época posguerra nos entregan situaciones e historias y personajes de lo que se vivió posguerra y que pues quedan como legado de aprendizaje para que ojalá no vuelva a ocurrir una situación como la que se vivió en esas épocas y que no es hace tanto tiempo, al final del día, hace 60, 65 años, la verdad es que no es nada en la historia de la humanidad. También en el 66, Cy Coleman nos regala este personaje que me parece mega icónico, Caridad Esperanza Valentín, del musical Dulce Caridad, y que bueno, ha sido montado en diferentes ocasiones en los Estados Unidos, también un musical que le ha dado la vuelta al mundo por su, creo que el nombre del personaje lo dice todo, Caridad Esperanza Valentín, esta mujer que está en búsqueda del amor y que bueno, en México la primera entrega nos la hizo Christian Bach y la segunda reposición con Lolita Cortés justamente, ¿no? En los años 60 creo que este musical que además retrata perfectamente bien la época de los años 60, esta época de paz y amor, por así decirlo, esta época hippie, pues tenemos a Cloud del musical Hair de 1968, una obra de denuncia, una obra de demanda, una obra que retrata particularmente una época muy específica de la humanidad con respecto al movimiento hippie de los años 60 y de protestas, pues sobre todo como recordarán por la guerra de Vietnam, que fue una secuela de la Segunda Guerra, ¿no? Y bueno, entrando a los años 70, tenemos este musical que se llama O Calcuta, o Calcuta, me parece que se pronuncia, que lo icónico y lo divertido de esto es que prácticamente los personajes no ocupan vestuario. No voy a dar más detalle, es lo único que les digo, por eso me parece algo muy icónico, porque es muy raro ver una obra donde prácticamente no ocupan ningún tipo de vestuario. Así que bueno, obviamente no les puse las fotografías como salen, las pusimos muy cuidadas el día de hoy, como las ponían en aquella época en las producciones. Pero imagínense, si ahorita pudiera ser escandaloso, en los años 70, olvídense, era la locura de la liberación. Y también en los años 70, eh, Stephen Schwartz, este compositor que personalmente es uno de mis favoritos, nos entrega Pippin y el personaje principal se llama así, el actor principal, que es bastante interesante, que es como un narrador que nos va llevando sobre la vida de Pippin y que al final habla de la búsqueda como del principio de vida o de la razón de vivir en un mundo donde estamos rodeados de actos de circo, ¿no? Así que es algo bastante interesante de ver. Aquí en México estuvo hace muchísimos años, pero ojalá, creo que es una obra que pudiera funcionar muy bien dentro de poco tiempo, en cualquier momento, ¿no? Otro momento icónico, creo, que tenemos desde el año 72, pues son Danny Zuko y Sandy Dumbrowski, que así se llama, así se apellida, para los que no sepan, de la obra Vaselina, que, bueno, ni qué decir, en México la hemos tenido un millón de veces, le ha dado la vuelta al mundo y que retrata perfectamente bien en una historia de amor la época dorada del rock and roll de los años 50. Esta obra fue escrita en el 72, pero creo que aquí nuevamente los personajes icónicos que nos retratan a través, otra vez, de la caracterización, una época
dorada del rock and roll de los años 50, nuevamente de época de postguerra. En el 75 tenemos esta obra titulada The Wiz o El Mago, basado justamente en el Mago de Oz, y creo que este es otro personaje muy icónico, Dorothy, con su perro Totó. Simplemente el vestido este blanco y el perro, no hace falta a veces ni siquiera mencionar quién es el personaje para saber que estamos hablando del Mago de Oz. Para muchos, quizás para las generaciones nuevas ya no lo saben, pero para muchos todavía es un personaje bastante icónico en el mundo del teatro. Y en el 75, Kendra Neff nos regalan a Roxy Hart y a Velma Kelly del musical Chicago, que evidentemente hasta el día de hoy siguen siendo muy vigentes. Otra obra que le ha dado la vuelta al mundo y que habla mucho también de, otra vez, pues de esta situación de mujeres conflictivas, de la femme fatal, ¿no? De la mujer fatal, si bien se refiere a los años 20, la obra está escrita en el 75, pero que pues le ha dado la vuelta al mundo, igualmente ha sido producida a nivel de película, ganadora de Oscar en el 2002, me parece. Entonces, pues creo que definitivamente lo selecciono como otros de los personajes icónicos del teatro musical. De 1975, también un momento icónico, todos los bailarines del musical A Chorus Line con sus trajes dorados, cerrando esta obra que en México fue titulada como Un Gran Final en su primera reposición, o A Chorus Line en su segunda y La Línea del Coro en su tercera, eh, pero que pues justamente creo que integran un gran grupo y un gran momento con el que cierran esta obra, por lo cual me parece otro momento icónico. Y claro, si teníamos a Oliver Twist, el huerfanito, pues no nos podía faltar en el 77 Anita, la huerfanita, ¿no? otro personaje sumamente icónico, con sus chinitos rojos, pelirroja y su vestido rojo. Creo que el simplemente verla, para muchos alude quizás a nuestra infancia, alude a momentos muy, muy particulares y también pues sigue otra vez narrando esta historia de la chica que venía de un barrio pobre, de no tener nada y es adoptada por un millonario, ¿no? Pero más allá de eso, en realidad no les estoy narrando las historias, lo que quiero es narrar y dejar en este programa el día de hoy lo que yo considero que son personajes tan icónicos que con solo verlos podemos saber de qué se trata. Y creo que este es el caso de Annie, o en español que le pusieron Anita la huerfanita. Esta obra que es muy poco conocida, es más, no me atrevería a decir que no es conocida en México, el Sheriff Ed Earl Wood de 1978, es una obra que se titula The Best Little Warehouse in Texas. Fue una obra que incluso en México produjo Julissa por allá de los años 90, que se llamó La Casita del Placer, pero me parece que pues le fue muy mal, así que duró muy poco en cartelera. Pero el personaje ha sido bastante icónico por lo simpático que es este sheriff al tener que controlar pues una casa, digamos, de chicas de la vida galante, ¿no? No voy a entrar en más detalle. Y hacia finales de los 70s, Andrew Lloyd Webber nos regala este musical y este personajazo mega icónico de la comedia musical, Evita Perón, también interpretado por grandes actrices en todo el mundo, desde Patti LuPone y Ellen Page, aquí en México por Rocío Banquels, en España por Paloma San Basilio, bueno, en fin, ha sido una obra que le sigue dando la vuelta al mundo al día de hoy, desde los años finales de los 70, principios de los 80, y que prácticamente es un momento muy icónico. Este vestido blanco en el discurso del balcón de la Casa Rosada representada en esta obra, donde pues creo que hasta la misma canción, el No llores por mi Argentina, ya es, incluso ha sido éxito musical por fuera incluso de la obra, ¿no? Así que por eso también lo tengo como otro de los momentos icónicos del teatro musical. Otro de los personajes icónicos, yo considero, es P.T. Barnum, de 1980, basado justamente en una obra biográfica. Este personaje está creado en quien fundó el circo, que lleva el mismo nombre, P.T. Barnum, que recientemente también hizo Hugh Jackman en una versión cinematográfica titulada The Greatest Showman.
pero pues que pues habla justamente mucho de la capacidad de innovar, de la capacidad de crear, de la capacidad de persistir, de la resiliencia, de salir adelante ante un montón de adversidades y que pues por muchísimos años creó prácticamente en la vida real el circo más grande del mundo, ¿no? Que después ya con la situación de las leyes, eh, con el trato y el cuidado de los animales, prácticamente llevó a esta empresa a la quiebra porque que fue la de Barnum, Ringling and Bros, me parece. Discúlpenme. No supo evolucionar, pero pues eso dio paso al Cirque du Soleil, que no tiene nada que ver con Barnum, pero ellos, digamos, supieron aprovechar el momento del no uso de animales, ¿no? Y para, bueno, esta es una obra biográfica que me parece espectacular el conocer una historia de vida como la de Barnum y que es otro personaje histórico del teatro, icónico, perdón, del teatro musical. Bueno, es icónico e histórico, les diría las dos cosas, ¿no? De 1980 también Peggy Sawyer, esta obra que es una obra que habla de las obras, ¿no? Para los que no hayan visto Calle 42, este personaje central, el cual va audicionando hasta que logra el papel principal por situaciones de la vida. Eh, Creo que también es otro de los momentos y personajes icónicos de la comedia musical mundial. Aquí en México lo interpretó Olivia Bucci en los años 90. Y pues recientemente hubo una gran producción en Londres que ya la publicaron en DVD porque es tan grande la producción que es muy compleja de que se pueda transferir a otros países y demás. Entonces, cuando puedan, véanla porque vale muchísimo la pena. Del 81, me parece que el otro personaje interesante e icónico es Effie White, de este musical Dreamgirls, que no hemos tenido en México, poco se conoce. Habla de un grupo musical y el proceso de, de cómo se crea un grupo musical y las adversidades que tienen, justamente cuando empiezan a hacer la época disco, ¿no? Digamos, la época disco que se usaba más en los años 70 y por eso como que el musical fue escrito en los 80, a principios de los 80. Creo que mucho alude, me parece, alude mucho a la historia de Diana Rose, aunque no, nunca lo han dicho abiertamente, pero es muy similar la historia de estas Dream Girls a la historia de Diana Rose. Entonces, Effie White creo que es mi otro personaje icónico de 1981. Y del 82, pues también tenemos estos dos personajes que siguen siendo muy vigentes al día de hoy, que nos entrega Andrew Lloyd Webber, ¿no? José, de José el Soñador, o Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, que es su título original, y Grisabella de Cats, ¿no? Cuando ya empezamos entonces a entrar en personajes más de fantasía, que fíjense, si observamos un poco hasta antes de los 80s, en realidad no teníamos personajes históricos, biográficos, recreados sobre momentos de la vida, pero no teníamos de fantasía. En realidad los empezamos a ver en el teatro a partir de los años 80 y pues creo que Cats es un parteaguas al respecto, donde justamente Grisabella para mí es otro icónico del teatro musical. Hacia el 83, Jerry Herman, autor también de Hello Dolly, nos entrega este otro personaje sumamente icónico que es Sasá, de la Jaula de las Locas o de la Cash of Falls, que actualmente se sigue presentando aquí en México. Fíjense, desde el 83 que se inauguró esta obra, otro musical que le ha dado la vuelta al mundo y que sin duda Sasá, eh, pues si bien es una, personaje interpretado por un hombre que se viste de mujer, que hoy quizás no es tan sorprendente ni mucho menos, imagínense en los años 80, a principios de los 80 fue un parteaguas y por eso sigue siendo también tan vigente por el aperturar, digamos, a todo este mundo de, pues ahora que las conocemos como drag queens, no sé si es el término correcto, en su época se usaban más como transvestis, me parece. Entonces, pero bueno, el punto es que esa es una comedia muy simpática y que también habla mucho del empoderamiento y de eh, atravesar adversidades, diría yo eso. De 1985, uno de mis momentos favoritos icónicos del teatro musical, Don Lockwood cantando Bajo la lluvia. El título de la canción es el título de la obra
Creo que el eslogan de la obra también es bastante interesante, cuando el cine aprendió a hablar, y eso es lo que retrata esta obra en gran medida, cuando el cine se empieza a transformar de cine mudo a cine hablado y todo lo que peripecias que tuvieron pasar en su momento actores, productores, técnicos y demás. Y en ello, bueno, ellos, los autores que son muy simpáticos, Adolph Green, pone una historia de amor entrelazada, ¿no? Muy, muy simpática. Y al final del día, bueno, pues Singing in the Rain para mí es otro de los grandes momentos icónicos del teatro musical de 1985. Ni qué decir, momentos icónicos también y personajes icónicos, Jean Valjean, Javert y Cosette del musical Los Miserables del 86. Creo que los años 80 nos plagaron de personajes sumamente icónicos. En el 87, Electra de Starlight Express, creo que también muy icónico. Aquí en México estuvo como 3 meses solamente en cartelera, es un musical costosísimo, pero sí, yo espero, ojalá que el próximo año se pueda. Muero de ganas por ver. Está en Alemania, todavía es el único lugar del mundo donde todavía se presenta, y quien le interese debiéramos organizar ir en el 2022 si es que se puede ir. Pero bueno, eh, El Fantasma y Christine Dae de 1988, este otro musical también de Andrew Lloyd Webber, que nos retrata además una Francia romanticista del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, y que es pues también ya un ícono del teatro musical, estos personajes per se. Adentrándonos a los años 90, pues creo que Christopher Scott y Kim, del musical Miss Saigon, basado en la ópera Madame Butterfly, enmarcado en la guerra de Vietnam. Creo que es otro de los momentos icónicos de la comedia musical mundial. Bobby Child, ni qué decir, de 1992, un musical pues un poco reciclado, voy a decirlo, con la música de los hermanos Gershwin. Muy simpática obra, hecha aquí por la familia Fábregas en su momento, encabezada por Manuel Landeta. Pero bueno, fue muy simpática, y yo también creo que este es uno de los personajes icónicos de los años 90 de la comedia musical. Aurora me parece que es el gran ícono de 1993, este personaje escrito para Chita Rivera por Kendra Nepp. También, como ya les mencioné hace rato, estos autores que les gustaba mucho escribir para la mujer fatal. Y bueno, pues en este personaje que le escriben en el musical El beso de la mujer araña, que también hizo Christian Bach en su momento aquí en México, y que recientemente, hace un par de años, lo hizo Chantal Andere. Y empezamos más fuertemente con la incursión de Disney, por primera vez que empiezan a producir teatro en más, obviamente con el estilo Disney, en más personajes de ilusión, por así decirlo, con La Bella y la Bestia del 94, otro momento muy icónico, el vals que interpretan La Bella y la Bestia en su momento. Norma Desmond del 95. Ojalá que esto algún día lo volvamos a tener. La versión particularmente de los años 90 fue espectacular. No voy a narrar más, pero Glenn Close encabezando este elenco fue una cosa espectacular. Roger y Mark de Rent del 96. Simba y Rafiki del Rey León del 97. Yo creo que son los más icónicos. Aida, ya entrando a esta milenio del año 2000. Musical de Elton John, por cierto, y también producido por Disney, hacia el 2001, y aquí quizás ya les van a empezar a sonar algunas más familiares, ¿no? Creo que el momento icónico, los personajes son Donna y las Dínamos, de Mamma Mía. Max Bialystock y Leo Bloom del 2001, estos personajes simpaticísimos de los productores. Tracy y Edna Turnblad del 2002, que también fueron llevadas al cine por el nivel, digamos, de simpaticidad que lograron en escena. Y estos personajes que me parecen también sumamente chistosos, y por eso creo que son muy icónicos del año 2003, Princeton y Lucy Slot, que estos ni siquiera son actores, son simplemente marionetas, pero que se volvieron muy icónicos de principios de milenio. Y también de esa época, Glinda y Elphaba, ni qué decir, de Wicked, las brujas del Mago de Oz. Y hacia el 2005, ya adentrándonos hacia
Y acercándonos más para acá, ¿no? Creo que el Rey Arturo es mi selección como el personaje más icónico de Spamalot, de estas obras de humor muy británico de Monty Python, bastante interesantes, bastante divertidas, mejor dicho, pero muy bien llevado a escena, que aquí hicieron justamente los Mascabrothers hace algunos años, y que también es otro musical que con una gran formato, gran producción, le ha dado la vuelta al mundo. La historia de Frankie Valli y las cuatro estaciones creo que es otro momento que si ya de por sí era icónico para una generación de los años 60, que lo retrataran en escena desde el 2005, este momento de Frankie Valli y las cuatro estaciones con los sacos rojos es mi selección del momento icónico de personajes del año 2005, y siguiendo con los trajes rojos, pues creo que Mary Poppins del año 2006 es también mi personaje icónico seleccionado para ese año. Y Tic, que es un personaje simpaticísimo de la obra Priscila, la reina del desierto, que bueno, o sea, todos los trajes que le ponen a este personaje son tremendos. Aquí pueden ver algunos de los que les hicieron, desde las chanclitas hasta el avestruz, hasta la casa de ópera de Sydney. Está basada también en la película que lleva el mismo nombre, una obra muy simpática, una mega producción que bueno, por lo complejo que es, no ha salido tanto como de las grandes capitales teatrales. Entonces, pero creo que esa es mi selección justamente icónica del año 2007. 2008 para mí fue el momento icónico, el personaje icónico, simplemente con un pants y una playera y a base de talento, Billy Elliot. Billy Elliot, quien hace toda esta demostración de talento, este despliegue de talento y de danza en escena, para mí es el momento más icónico del teatro del año 2008. Kevin Price sería mi selección para el 2011 del Libro de los Mormones. Si no la han visto, se la sugiero. Jack Kelly del 2012 de Newsies, también una producción de Disney basada en una historia real de los voceros o periodiqueros del principios de los años del siglo pasado, y una huelga que ellos organizaron para la no distribución de periódicos, ¿no? Así que este es mi momento icónico del teatro del año 2012 y este personaje. Charlie Price, creo que es el que ya se está ganando es un personaje ya icónico en el mundo del teatro, este musical de Cyndi Lauper del 2013, que por cierto estamos esperando ya su apertura en México próximamente, pero que ya le comienza a dar la vuelta al mundo en menos de una década, y que este personaje ha aprendido a romper paradigmas y a mostrarnos todo lo que es capaz de hacer una persona con tal de salir adelante. Así que creo que por eso este personaje es mi selección icónica del 2013. Aladino, no lo puedo dejar de decir, Aladino es el personaje icónico del año 2014, también de Disney, que por cierto también ya estamos esperando su estreno en México. Hablando de los históricos, pues Alexander Hamilton inevitablemente sería el ícono del 2015, este musical histórico que habla sobre el fundamento, digamos, de la creación de los Estados Unidos. Alexander Hamilton sería mi selección de los personajes icónicos del 2015. Y hablando de sencillez y adentrándonos ya al 2017, ni qué decir de Evan Hansen, este chico adolescente, este personaje que a base de una playera, una gran historia y un brazo fracturado, construye una historia verdaderamente llena de momentos mágicos. Muy pronto va a estar disponible en Netflix, por cierto, y parece ser que pronto también viene a México. Entonces, en Nueva York se sigue presentando. Estamos esperando en septiembre que reabran los teatros, y si todo marcha como se espera, esta obra sigue en temporada en los Estados Unidos. The Band, la banda. No les voy a narrar mucho, solo les digo que en este momento, esta escena que ven aquí, del 2018, en un momento muy único también para la comunidad judía, histórica esta obra, este grupo de militares marinos tocan e instrumentan una banda, simplemente nos hizo llorar impresionantemente en el 2018, y por eso para mí es mi selección de el momento más icónico del teatro musical del 2018. Sin lugar a dudas, creo que en el 2019
estos autores nuevos, Anais Mitchell y Rachel Chavkin, nos entregan Hadestown, donde nos dan estos tres grandes personajes icónicos, Orfeo, Hermes y Hades. Y aquí me voy a aventurar, porque ya estamos hablando prácticamente del año pasado. Yo creo que se va a volver un personaje icónico con los años, ya venía desde luego del cine. Satine, este personaje que originalmente crea Nicole Kidman para la película Moulin Rouge, pero probablemente sepan o no, el año pasado, antepasado, mejor dicho, en el 2019 se estrenó su versión en teatro, pintaba para ser una de las grandes éxitos de la década. Obviamente está suspendida, ya se espera otra vez su estreno pronto, pero en simultáneo ya viene la gira, ya abre en Londres, o sea, a pesar de la pandemia, digamos, ya está empezando a crecer a nivel mundial, entonces yo pienso que Satine va a ser uno de los grandes personajes icónicos que van a trascender universalmente tiempos, generaciones y fronteras, y esa es mi apuesta. Aquí ya le estoy apostando hacia 2020 y 2021 tengo tres apuestas, porque no tengo mucha claridad. Tenemos dos obras de la realeza británica, una que se llama Seis, que nos habla justamente de las seis esposas de Enrique VIII, narradas hacia una época actual. Entonces, no sé si ahora para el 2021 y con el tiempo se podrán convertir en personajes icónicos. Diana, ¿no? Este musical, que por cierto lo van a transmitir en Netflix próximamente, grabado directamente desde teatro, pero que reabre y que pues probablemente, o sea, si funciona, porque ya de por sí el personaje de por sí es icónico, pues si la obra está bien hecha, probablemente trascienda. Y esta otra obra de película de los años 90, Mrs. Doubtfire o la señora Doubtfire, esta abuelita tierna, pero que también es un hombre disfrazado de abuelita tierna. Probablemente, creo que probablemente puede ser los personajes icónicos del 2021. Pero vamos a ver, solo el tiempo lo dirá. Así que déjenme saber ustedes qué opinan, cuáles serían sus personajes preferidos, cuáles son lo que ustedes consideran personajes icónicos, si alguno me faltó, cuáles gustaría integrar y que me compartan desde luego todo lo que ustedes quieran saber más al respecto del teatro para que lo sigamos compartiendo aquí en Teatreros MX. Muchísimas gracias por ver nuestro programa del día de hoy, 23 de agosto. Yo los espero aquí el próximo 30 de agosto en punto de las 7 de la noche. No se olviden seguirnos en redes, en Mood TV, en Teatreros MX. Yo soy Sam González, que estén muy bien. Muy buenas noches.